Hola a todos? Muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, les damos la bienvenida a este programa de la Comisión Fiscal, en donde abordamos temas de carácter fiscal. Y por ello, pues quiero presentarles como cada viernes al maestro Jesús Millarufe, quien es conductor de este programa y que pues sin él tampoco sería posible esta emisión. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? No, pues a todo dar, eso de que sin mí no, sin los dos. Este fue un sueño que empezó hace 4 años y se sigue dando afortunadamente, amigo. No, pues es un placer siempre estar con nuestros amigos. Y si me permites, empiezo con los anuncios parroquiales, ¿te parece? Adelante. Perfecto. Bueno, viernes 10 tenemos un curso de medios de defensa en materia de aportaciones de seguridad social. Lunes 13, declaración anual de pagos provisionales. Luis Fernando Poblado, de la comisión. El 14, elaborados financieros para efectos de la declaración anual. Esto va a ser otorgado por el doctor Salvador García. Y va muy dirigido a las normas de información financiera tan importantes ahora, según los datos que nos están pidiendo en la declaración. El día 16 también va a haber otro curso de declaración anual de personas morales por la mesa de Yanira Arisbe Gutiérrez. El 17, fundamentos de la NIF 3, beneficios de los empleados por Jesús Centeno. El miércoles 22, vinculados con el Código Civil, son tópicos fiscales. Y el miércoles también 22, ética del contador, por el doctor en Derecho José Manuel Miranda de Santiago. Y bien, y tenemos, debido al convenio que se tiene la Cámara de Comercio de México y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, va a haber también un curso de declaración anual en la Cámara de Comercio, donde va a participar nuestro presidente José. Estos son los que tenemos para ahora, mi querido amigo. Y bueno, vamos a tratar un tema de las deducciones, tema importantísimo, porque en primer lugar, si nosotros vemos qué pasa si no peleamos porque todas y cada una de las deducciones dentro del marco legal y dentro de lo estrictamente indispensable los podemos restar. Pues si no lo podemos restar, mis queridos amigos, Miguel, hay un aumento en la base de la utilidad fiscal y con ello un 10% de PTU. Yo creo que no tenemos ninguna cosa en contra con relación a la PTU de los trabajadores. Posteriormente tenemos un aumento en el resultado fiscal, que es un 30% de pago de impuestos, ya llevamos 40 centavos de cada peso, y el 1286 que va directamente a lo que es la UFIN. Entonces, algo que no podemos hacer, Miguel, amigos, es dejar de cumplir con todos los requisitos de las deducciones, y evitar los no deducibles, por supuesto, porque nos va a generar un 52,86 de cada peso en perjuicio de las finanzas del empresario, Miguel. Mira, y aún más así, Jesús, recordemos que la Constitución, en su artículo 31, fracción cuarta, establece claramente que si bien es cierto, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, esta contribución debe de ser proporcional y equitativa. Cuando hablamos de proporcionalidad, significa que el pago del tributo que hacemos debe de ir de acuerdo a nuestra capacidad económica. Entonces, las deducciones en el mundo fiscal, particularmente en las personas morales de las que vamos a hablar el día de hoy, es uno de los elementos que integran la base impositiva y que si el legislador, la autoridad no las reconoce, entonces, como tú bien comentaste, nos genera una base mayor, un impuesto mayor
y por lo tanto estaría violentando este principio constitucional de la proporcionalidad. Entonces, las deducciones es un elemento fundamental para determinar la base de impuesto, porque nos va a llegar a determinar esa proporcionalidad que tienen o que debe de tener el sujeto pasivo de la relación tributaria para que se logre la contribución tal y cual lo establece la Constitución. Entonces, por eso es muy importante, Jesús, analizar qué nos permite deducir la ley, qué requisitos establece para poder aplicar las deducciones y sobre todo también hay un catálogo de conceptos prohibidos de los famosos no deducibles que tienen un impacto pues muy grande dentro de todos los cálculos que llegamos a hacer en materia fiscal. Pero bueno, tenemos por ahí una presentación. Si quieres, podemos ir platicando de cada uno Vale, de los libros en cuanto a las deducciones. Y el primero que aparece, por ahí si nos pueden apoyar con la presentación, son las devoluciones que se realizan sobre las ventas, los descuentos, bonificaciones o rebajas que se otorgan a los clientes. Jesús, creo que este concepto tiene un impacto tanto en los pagos provisionales como en el cálculo anual. No sé si quieras comentar algo al respecto. claro. Bueno, es importante ver que como son las deducciones del artículo 25, que es exactamente las que dice y como lo dice, es importante tener esto porque para pagos provisionales sí juega. Entonces, inclusive hubo un tiempo, no sé si todavía siga, que muchas veces en el propio comprobante de inicio se les hace un descuento a los clientes por volumen o por pronto pago o por muchas razones. Y resulta que la autoridad también lo está tomando o lo estuvo tomando como un ingreso no declarado para pagos provisionales, porque esto se permite, no dice si es una devolución después de expedido o entregado el material o el servicio, y entonces es hasta el anual, y estuvo de un momento perjudicando obviamente la base del impuesto, ¿no? Claro. Mira, como bien comentas también, recordemos que tenemos recientemente una reforma en este sentido y para poder aplicar esta deducción, como son devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas, el contribuyente tiene que emitir un comprobante de egresos y ese comprobante de egresos debe de estar debidamente justificado para que podamos, uno, aplicar la deducción en términos del artículo 25, fracción primera de la ley, y dos, para que se pueda hacer la restitución del impuesto al valor agregado. Porque recordemos que también en términos del artículo 7 de ese impuesto, para poder hacer la restitución del impuesto que ya pagamos y que tuvimos que devolver al cliente por esta operación que se devolvió, que se otorgó un descuento, bonificación o rebaja, también se tiene que emitir ese comprobante de egresos para poder restituir el impuesto al valor agregado. Entonces, es un concepto que pareciera sencillo, Jesús, pero que pues tenemos que tener cuidado en cuanto a su tratamiento en materia fiscal y sobre todo en el tema de los comprobantes fiscales. Claro, fíjense amigos que como bien lo dice la lámina que está exponiendo Miguel, tenemos otra situación que tenemos que estar muy pendientes con relación a lo que abarca el costo de ventas. Recuerden que para que nosotros podamos deducir todo lo que afecta al costo de ventas, que son los gastos directos, indirectos, que van y todo lo que va relacionado, inclusive la mano de obra, que es a lo mejor lo más pesado, sí, va directamente al costo de ventas y no lo vamos a poder deducir en tanto no vendamos el producto o el servicio que estamos ofertando, ¿no? Entonces, es que tener muchísimo cuidado con estos controles y que, aunque el costo de ventas es algo que hasta el final del ejercicio se afecta, pues también antes del final revisar que tengamos todos los comprobantes de las devoluciones y descuentos. Claro. Fíjate, Jesús, que esto que comentas es muy cierto. En el tema del costo de lo vendido, la aplicación fiscal la vamos a realizar hasta el cierre del ejercicio, hasta que presentemos la declaración anual.
toda vez que en pagos provisionales las personas morales no pueden disminuir el costo de lo vendido. Pero fíjate que me llega a la mente una obligación que sí pudiera generar un conflicto al contribuyente si no lo maneja correctamente mes a mes dentro de su contabilidad. Me refiero a la contabilidad electrónica. Cada mes, el contribuyente tiene que enviar a la autoridad fiscal sus balanzas de comprobación, sus pólizas. Toda esa información va llenando una base de datos en el SAT. Entonces, imagínate, Jesús, aquellos contribuyentes que durante todo el año no afectan el costo de lo vendido y lo hacen hasta diciembre para calcular el impuesto del ejercicio o para hacer su cierre fiscal. ¿Qué va a ocurrir? Durante todo el año, ese contribuyente no va a tener costo en la información que entregó a la autoridad. Por supuesto que sí tiene costo, pero en la información que le entregó no va a manifestar costo. Y en diciembre va a impactar en esa balanza de comprobación, en esa información financiera, el costo de lo vendido. Me preocupa que el día de hoy, en términos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad va a estar monitoreando los comportamientos atípicos que tienen los contribuyentes. Entonces, imagina que el contribuyente durante todo el año no genera costo, una utilidad grande, y en diciembre le impacta con todo el costo, y entonces va a haber una línea creciente que no va a ser uniforme en algo que debe haber sido pues muy natural, muy normal, y eso es lo que me llegaría a preocupar cuando no manejamos correctamente esta deducción o este concepto durante todo el año como debe de ser. Este va a ser un tópico no normal. Lo que nos puede llevar es que la autoridad nos diga, a ver, ven y explícame. Entonces, un acto de molestia en donde tenemos que llevar de cualquier forma lo que debimos de haber ido afectando mes a mes y probablemente hasta nos soliciten, si me apuran mucho, pues que se modifiquen las balanzas para que se vea realmente la parte de la fluctuación de lo que sería la prestación de servicio o el caso de enajenación de productos, ya que tenemos que la mayoría tiene ventas cíclicas. O sea, si yo realizo juguetes o realizo otro tipo de situaciones que son muy cíclicas, pues no va a corresponder directamente con la realidad de esta situación. Recordemos que una de las partes muy importantes del CFDI desde el 2014 es el modelo de riesgo y todas las mismas empresas del mismo modelo de riesgo, vamos a hablar modelo de riesgos de juguetería, no es lo mismo de modelo de riesgo de una prestación de servicio. Entonces, para revisar si el modelo de riesgo, tanto con las compras, los precios de compra, porque al momento de comprar, nosotros tenemos diferentes valores según si es por anticipado o si es un poco antes de empezar a realizar el producto. Entonces se convierte en un verdadero problema del explicar dentro de ese modelo de riesgo de donde estamos ubicados, tratar de justificarle a la autoridad mes a mes si nos manda a llamar esa situación, ¿no? Claro. Entonces, es importante, Jesús, en la medida de posible, como tú comentas, disminuir estas situaciones que pueden generar un riesgo en actos de molestia de la autoridad y que al final del día se traducen en tiempo, dinero y esfuerzo que podríamos invertir en actividades productivas y no en atención a diferencias o a comportamientos atípicos que pudimos haber previsto o corregido durante todo el año. Pero bueno, esto es un punto muy, muy importante. El otro es el tema o el hecho de considerar otro concepto, Jesús, también muy importante, que son los gastos. Eh, la ley no nos da un catálogo de lo que podemos deducir, si tú estás de acuerdo conmigo, Claro. pero los clientes, los contribuyentes que desconocen de alguna forma la materia fiscal,
no sé si te ha pasado, de repente te piden que les digas qué pueden deducir. Y Sí, entonces uno hace el esfuerzo y les da todo un catálogo de lo que pueden deducir, pero al final del día te mandan lo que ellos quieren, ¿no? Creo que el concepto es muy amplio, pero siempre tendríamos que seguir la premisa de lo estrictamente indispensable. Es decir, cada quien tendrá una necesidad diferente. Jesús para sus actividades tendrá una necesidad diferente, diversa de hacer gastos a la que yo tengo, a la que tienen nuestros televidentes, y eso va a ser la gran diferencia, pero algo que puede ser estrictamente indispensable para ti, probablemente para mí no lo sea. Entonces, creo que es una deducción un tanto subjetiva, Jesús, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que siempre tenemos que seguir con esa premisa de lo estrictamente indispensable. claro, es lo que tú estás diciendo es bueno, es la fracción primera del artículo 27, los requisitos de las deducciones. Recordemos que de los requisitos de las deducciones hay generales, específicos y condicionados al pago. Entonces, teniendo en cuenta eso y que sean estrictamente indispensables, pues sigo insistiendo que la autoridad en esta declaración anual de personas morales va para los grandes, van los de arriba de 35 millones de pesos. Y sigo insistiendo, lo que para unos es un gasto, para otros es una compra y para otros puede ser inclusive una inversión, dependiendo de la empresa a la cual se le está revisando. No todos para el modelo de riesgo, y sigo insistiendo en ese, no todos van a ser posibles gastos o posibles compras, ¿de acuerdo? Y que en realidad también esto relativo con los gastos, pues va dirigido también al costo de ventas cuando son gastos directos, ¿no? Principalmente los que pueden ser un poco menos problemáticos son los que sean indirectos, ¿no? Y eso ya es un poquito más subjetivo de acuerdo a la operación y el momento. Claro. Jesús, por ejemplo, profundizando un poquito en el tema, ¿qué gastos estarían sujetos o condicionados al pago efectivo para que proceda la deducción? Creo que es si los tenemos bien identificados, en un cierre fiscal, pensemos en el mes de diciembre, podríamos priorizar en cuanto a pagos, en cuanto a compromisos, para cumplir primero con estos y generar la deducción que nos corresponda. ¿Cómo qué conceptos o qué partidas están condicionadas al pago efectivo en cuanto a la deducción? Pues mira, es relativamente sencillo si tomamos en cuenta la generalidad que es lo que para la contraparte sería un ingreso, el momento de la obtención del ingreso, el flujo de efectivo que podemos realmente llevarlo como si fuera, y no es el caso, el impuesto al valor agregado que es el flujo de efectivo. Entonces, ese gasto que se está realizando, ¿sí? Tiene que ir, tiene que ir conforme y de acuerdo a quién va dirigido. Si estamos hablando de personas físicas, si estamos hablando de personas morales de la segunda fuerza, que son las de menores de 35, de 35 millones de ingresos, si estamos hablando de personas físicas, si estamos hablando de una serie de, eh, de gastos, por ejemplo, tenemos los donativos, también tiene que ser, a las sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas de producción, básicamente. Entonces, todas esas, todas esas personas físicas, morales o entes económicos que para que declaren como ingreso tiene que ser efectivamente percibido. Si estamos hablando de un gasto, ¿eh? Ese es muy importante. Fíjate, esta precisión que acabas de hacer me llama mucho la atención, porque dijiste, si se trata de un gasto, tiene que estar efectivamente pagada. Fíjate que me llega a la mente una operación en donde yo, como contribuyente, tengo un costo de ventas, pero dentro de ese costo de ventas tengo adquisiciones de mercancía, de producto, de materia prima, que realizo a personas físicas. Es decir,
le compro a una persona física materia prima o producto terminado, lo vendo, acumulo. La pregunta es, ¿deduzco el costo de lo vendido? Me llega a la mente un artículo del reglamento que es, creo que muy importante que conozca a todo nuestro auditorio porque nos genera un beneficio muy importante. El artículo 81 del reglamento de la ley señala que cuando se trate de un concepto una operación realizada con personas físicas y que estos formen parte del costo de lo vendido, no importa si le pagaste o no, ese artículo 81 del reglamento te va a permitir aplicar la deducción del costo de lo vendido de esa mercancía adquirida a personas físicas, aun y cuando no le hayas pagado, pero la única condición es que forme parte del costo de lo vendido. Entonces, a veces la regla general puede tener sus excepciones, ¿no? Y ahí es donde creo que nosotros podemos tener, pues creo que la pericia de poder aplicar, pues toda la normatividad para aprovechar los beneficios que nos da la ley. Claro, y además recordemos que esto que estás manejando junto con otras partidas que vamos a seguir analizando, tiene que ver de acuerdo a lo que nosotros tengamos, cómo debemos de contabilizar nosotros como empresa. Un manual de procedimientos de contabilización. Mira, aquí ya estamos hablando estamos hablando de Primera Fuerza. Supuestamente ya es una empresa que tiene que tener un proceso de compra y un proceso de pago y un proceso de de efectuar el comprobante, que es tan importante, y efectuar la contabilización. En ese proceso, y teniendo en cuenta que el flujo de la operación va a catalogar desde el inicio, desde el acuerdo de voluntades, en dónde se tiene que catalogar. Porque mira, no sé si te ha pasado que llegas a una empresa y falta el capturista y el que hace los comprobantes. Y entonces falta o no está o se fue o no sé, y pasan a cualquiera que lo haga, cuando en realidad el contador y el capturista son diferentes, porque el capturista no le importa, a lo mejor trae uno chícharo oyendo la música y estando en otro mundo, y cuando tienen que tener muchísimo cuidado de cómo contabilizan ese acuerdo de voluntades, porque va a llevar a partir de un CFDI, y los efectos fiscales de ese CFDI pueden ser diferentes para la autoridad que a nuestra contabilidad. Pues bien, si quieres pasamos al siguiente concepto, Jesús, que también es muy importante, que son las inversiones. Las inversiones reguladas dentro de los artículos 31 a 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los activos fijos, los gastos, los cargos diferidos y erogaciones que realizamos en periodos preoperativos. Activos fijos definidos conforme a la ley van a ser todos aquellos bienes tangibles, es decir, que se pueden tocar, medir o pesar, que utiliza el contribuyente en su actividad, que no compra para venderlos, sino para utilizarlos, y que se demeritan por el uso o por el tiempo. Es una deducción, Jesús, que no aplica con la simple adquisición de los bienes, sino que llevamos a cabo un procedimiento que establece la ley y que utilizamos por cientos máximos. ¿Qué pasa con esta deducción, Jesús? ¿Cómo hay que calcularla? ¿Y qué elementos habría que considerar? Bueno, aquí es importante que hagamos una situación o una aclaración. Miren, en el caso de la deducción de inversiones, que también es algo que aunque no esté pagado, lo puedo deducir, y estamos hablando que es anual primero, ¿no? O sea,
primero esta deducción va hasta el final del año, no hay un comprobante fiscal que avale esa situación, tampoco hay un flujo de efectivo porque es que se utilice para el otorgamiento o la recepción de ingresos. Es importante que lo tengamos perfectamente definido y sobre todo llevar un control de lo que es la depreciación fiscal con la depreciación contable o la depreciación de flujo, porque al momento de que dejan de ser útil, al momento que los dejo de utilizar o los enajeno, la cantidad pendiente de deducir actualizada es la que voy a disminuir con lo que sería el precio de venta. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Yo creo que es la única deducción que nosotros como contadores junto con los empresarios y teniendo mucho cuidado de la toma de decisiones, que podemos disminuir ese porcentaje por cada producto la primera vez, la primera ocasión. La segunda o posteriores ocasiones, como tú hiciste mención de los reglamentos, tienen que pasar 5 años. Tiene que haberse vendido más del 25% de las acciones, la fusión, la escisión y la consolidación. Si quiero yo antes de los 5 años modificar esos porcentajes. Pero sí yo pienso, salvo la mejor opinión tuya de nuestros amigos cibernautas, que es algo que sí nosotros podemos hacer en el caso de que, y además con las reglas que ahorita seguramente vas a comentar, las reglas que nos pueden llevar a poder hacer o no hacer ese juego que puede ser un juego financiero, económico, con relación al pago de contribuciones. Claro, fíjate que es muy interesante esto que comentas, sobre todo porque la forma en la que nosotros aplicamos la deducción tiene muchas variantes. Una de ellas, como comentaste, el porcentaje. El porcentaje puede variar, el porcentaje lo podemos modificar. El que está establecido es un porcentaje máximo, pero podemos aplicar por cientos menores. Hay empresas, hay contribuyentes en general que dentro de su inventario de activos hay algunos que ya no existen porque se los robaron, dejaron de ser útiles o simplemente concluyó su vida útil. Entonces, creo que esto que comentas es una herramienta también que podemos utilizar, uno, para simplificar información, para revelar información financiera adecuada, y tres, para generar una deducción que tiene derecho a aplicar el contribuyente, y esto es cuando identificamos que un activo dejó de ser útil, podemos hacer deducible, disminuir lo que está pendiente por deducir, es decir, todo lo que nos hace falta o que quedó pendiente por aplicar como deducción. Y esto, por supuesto, que nos puede generar pues una buena deducción y sobre todo una simplificación en los cálculos. Jesús, imagina que traemos ahí un catálogo de 3 hojas con activos fijos que ya dejaron de ser útiles o que ya no lo robaron. Ahora, en el caso de pérdida de este tipo de bienes, es importante que lo acreditemos y que lo justifiquemos con una denuncia en una fiscalía. Cuando una persona sufre robo de bienes en sus inventarios o en sus activos, es muy importante acreditar la materialidad con la presentación de esa denuncia ante una fiscalía. Además de ello, creo que también es muy importante obtener por parte del juez el auto de erradicación, que es un documento en el que se judicializa el proceso penal y que la autoridad lo va a solicitar en el momento en el que revise esta partida. Entonces, eh, hay muchas variantes en este concepto de la deducción. Creo que tenemos algunos aspectos muy particulares, como por ejemplo cuando se adquiere el activo, Jesús, el porcentaje máximo que establece la ley es por un ejercicio, es decir, es el equivalente a 12 meses.
Voy a poner un ejemplo. En el caso de equipo de oficina, la ley nos permite deducir un 10% anual, lo que significa que un 10% equivale a un año de 12 meses. Pero hay casos en donde yo adquiero el activo fijo después del 1 de enero o termina su deducción o vida útil antes del 31 de diciembre. Es decir, su deducción no va a corresponder a un año de 12 meses. Y para ello, pues la ley nos da un mecanismo muy importante. El primero es que claramente nos indica que la deducción únicamente, y dice aquí, únicamente se podrá deducir mediante la aplicación del porcentaje máximo al monto original de la inversión. Es el único procedimiento y la única forma en la que debíamos calcular la deducción de inversiones. Cuando el número de meses en los que vamos a aplicar la deducción no es de 12, la ley lo que nos indica es que saquemos una proporción equivalente a los meses que fue utilizado el activo y sacar esa proporción. Por ejemplo, el 10% para equipo de oficina corresponde a un año, es decir, a 12 meses. Si yo ese activo lo utilicé solamente 5 meses completos, entonces, muy sencillo, hago como lo que conocemos una regla de 3 y digo, 10% es a 12 meses, 5 meses corresponde al porcentaje máximo autorizado proporcional de 4.1667%. Es una regla que seguimos cuando adquirimos el activo o cuando concluye su deducción en un ejercicio. Así es, fíjate que también es importante aclarar esta situación que nosotros tenemos varios momentos para el inicio y eso me lo da el factor de actualización, porque el factor de actualización nos habla del INPC, de lo que sería la fecha de adquisición y el último mes de la primera mitad del periodo de utilización. Entonces, si la utilización la hago hasta 6 meses después, pues ahí es cuando el factor va a modificarme y vamos a decir que me va a ayudar. Lo que aquí también es muy, muy, muy importante aclarar es que ahora, con las nuevas modificaciones, ya no es el monto original de la inversión, sino todo lo que se le va agregando para que empiece a funcionar. Si yo compro una maquinaria y a un precio y tengo que pagar gastos de instalación, tengo que pagar una serie de situaciones para que le echen a andar, o sea, tomar cursos y todo eso va a formar parte del monto original de la inversión y eso retrasa de alguna forma el costo, porque puede ser que el costo lo vaya llevando en meses diferentes, ¿sí me explicó? Para llegar al final a que empiece a producir o que empiece a esa maquinaria a hacer su función. Entonces aquí tenemos algo muy complicado porque tenemos que estar muy al pendiente que no nada más es el monto original de la inversión, sino todo lo que va alrededor para que ya empiece a funcionar en forma adecuada, que también junto con al mes de utilización o al año siguiente. Entonces nos retrasa de alguna forma y nos aumenta lo que antes era un gasto, ahora va a ser una proporción de acuerdo al porcentaje utilizado, ¿no? Claro. Hay otro punto, por ejemplo, importante en el tema de inversiones, Jesús, que valdría la pena también comentarlo para todos los televidentes. Hay erogaciones que se realizan respecto a los activos que no necesariamente son gastos y a veces no lo sabemos identificar. Por ejemplo,
conservación, mantenimiento y reparación son gastos que van directamente a la deducción. Pero cuando nosotros a un activo llevamos a cabo reparación o adaptación, que éstas impliquen adiciones o mejoras, resulta que este tipo de erogaciones las tenemos que considerar como activo fijo. Es decir, las tenemos que llevar a porcentaje máximo. El detalle es cómo identificar cuando una reparación o adaptación implica adiciones y mejoras. Y entonces hay tres premisas que no debemos olvidar. El reglamento de la ley señala claramente que una reparación o adaptación que implica adición o mejora va a ser aquella en donde de realizarla va a incrementar la vida útil del activo. Dos, nos va a permitir darle un uso adicional o diferente al que le venías dando. O tres, genera más productividad a la actividad del contribuyente. Si la erogación que estamos haciendo respecto de un activo fijo cumple con cualquiera de estas características, esa erogación la tenemos que considerar como activo fijo y la tenemos que llevar a porcentaje. ¿A qué voy? No todo es mantenimiento, no todo es reparación y no todo es conservación, sino que tenemos que identificar, por ejemplo, vamos a pensar que a la oficina le ponemos una barda, le ponemos, no sé, tabla roca para dividirla en dos y hacer dos oficinas. La pregunta es, el gasto, más bien, o esa erogación que vamos a hacer para poner tabla roca y una puertita para hacer otra oficina, incrementa la vida útil del activo, me genera más productividad, me permite darle un uso adicional o diferente al que le venía dando, pues yo creo que podría cumplir dos de ellas, salvo tu mejor opinión. Claro. ¿Me genera más productividad? Sí, porque en el mismo espacio puedo poner a dos personas trabajando en un privado. ¿Le puedo dar un uso adicional o diferente que le venía dando? Es probable. A lo mejor en esa puertita que puse con la pared de tabla roca, probablemente ahora la ocupo como bodega o la ocupo como, no sé, alguna otra área que pueda utilizar diferente a la que tenía anteriormente. Entonces, esa erogación la tengo que considerar como inversión. Muchas personas las mandan al gasto, Jesús. Sí, fíjate que yo me iría al derecho federal común, 817, 818 y 819 del Código Civil. Son gastos necesarios, aquellos sin los que la cosa se pierde o desmejora. Ese es un mantenimiento. Son gastos útiles, aquellos que si sean necesarios, aumentan el precio o producto de la cosa. Ahí empieza a ser una inversión. Y tercero, el 819, son aquellos gastos que van en beneficio del contribuyente o para la comodidad del mismo. Entonces, unido con lo que tú estás marcando del reglamento y el 817, 18 y 19 del Código Civil, pues me llevan a ser muy fácil porque no es lo mismo cambiar las lámparas para una mayor luminidad, para mi comodidad, que hacer la reparación de una lámpara. No es lo mismo cambiar la ventana que reparar la ventana. Entonces, muchas veces el comprobante me va a decir, o le puedo decir, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es una reparación. Entonces, eso es mantenimiento, eso es un gasto. Pero hay cosas más graves. Yo he tenido el caso de, por ejemplo, de personas que compran un automóvil y le ponen llantas especiales, rines, equipo de sonido, y lo mandan al gasto cuando es para la comodidad del poseedor. Y eso nos va al 819 del Código Civil, al igual que lo que tú estás marcando en el reglamento. Y se van a depreciar diferente por ciento y aparte, ¿sí me explico? Modifica todo lo que son los factores y el costo comprobado
que se va a aplicar una deducción de inversiones diferente. Mira, Correcto. yo me he encontrado, perdón que te interrumpa, discúlpame, yo me he encontrado sobre todo cuando hay un accidente de un automóvil o cuando se vende un automóvil y se vende con características diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de un auto austero que le ponen un equipo de sonido, le ponen llantas y automáticamente cuando yo lo vendo tiene mayor valor y que no estoy aprovechando la deducción y que me va a llevar a lo mejor un pago de contribuciones mayor y que la autoridad no me lo va a permitir, ¿no? Correcto, Jesús. Pues bueno, creo que son elementos que hay que tomar en cuenta, estos fundamentos que das del Código Civil, son muy importantes, sobre todo para cuando haya conflicto con la autoridad, ¿no? Porque pudiera ser que no entendiera qué es mantenimiento, qué es conservación y no nos quiera hacer deducción. Entonces creo que tenemos todos estos fundamentos que acabas de dar para que podamos soportar no solamente material y documentalmente, sino jurídicamente pues todos estos conceptos que la ley nos permite realizar. Mira, viene el tema de los automóviles, ¿no? Aquí no le gusta, pues, comprarse un coche bonito, ¿no? Déjale bonito, de un buen precio, ¿no? Que además es bonito, yo creo, ¿no? Me Y imagino. oye, ya no hay autos de 175,000 pesos. Oh, claro, fíjate que Ay, exactamente hace un par de días estaba dando un curso y salió el comentario, el de los 175,000 pesos. Comienzo a hacer memoria y recuerdo que en aquellos años, que de hecho fue en aquellos años cuando te conocí, por ahí del año 2001, que nace la ley del 2001, se publica la ley que entra en vigor en 2002, así es. y es ahí donde cambia el porcentaje, pero nace el porcentaje con 135,000 pesos o Así ciento es. treinta mil pesos. Esto ya tiene, pues, 20 años, Jesús. Un poquito En más, 20 años, los automóviles incrementan de valor por lo menos un 5% cada año. No es posible que el día de hoy sigamos teniendo la misma deducción en automóviles de hace 20 años. Es imposible. Se actualizan las tarifas cada que la inflación incrementa un 10%. Eh, las infracciones y sanciones, o más bien las sanciones en materia de Código Fiscal de la Federación se actualizan cada año. Cada año sube la UMA, cada año suben las aportaciones de seguridad social, pero la deducción en automóviles ha quedado ahí con 175,000 pesos. así es. Fíjate que esa misma reflexión, pues bueno, somos maestros de la UNAM y cuando nos toca pagar eso les digo, a ver, díganme ustedes de un auto qué valor tiene. Y cuando tú te metes a la situación de que el que menos te cuesta 200 y tantos mil pesos sin tomar en cuenta el IVA, ¿de acuerdo? Ya no hay de menor de esos, ¿no? Eh, vaya, ni el patín del diablo a lo mejor. Entonces, la autoridad nos lleva a que tengamos una parte necesariamente cuando lo vendamos a llevar un pago de contribuciones. Dice la autoridad que no hay aumento de contribuciones. Esa es una mentira garrafal, garrafal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, pues todo ha aumentado y obviamente tenemos que pagar más impuestos. Si nosotros no vendemos ese automóvil en 2 años, nos va a provocar, de ahí al tercer año en adelante, nos va a provocar una utilidad que nos va a llevar a pagar 52,86 centavos de cada peso, porque no voy a, aparte va a ser un ingreso que no voy a poder deducir. Y con la obligación de que si ya se meritó, si ya se depreció, me ponen la obligación de ponerlo a valer un peso. Automáticamente está fiscalizado y a avisar que ya está totalmente depreciado. Entonces tenemos que estar muy al pendiente en qué momento deja de ser fiscalmente útil.
y que tengamos la lana suficiente de poder modificar o de comprar. Por eso hay tantas formas de ahora comprar activos y podemos hablar del arrendamiento financiero, el famoso leasing o rentar el auto, porque a lo mejor nos da más oportunidad de poder deducir mes a mes una renta que una deducción de inversiones. Claro. Jesús, te voy a hacer una pregunta que yo creo que te la han hecho también muchas veces, en los eventos que has participado. Fíjate que me quiero comprar una camioneta, pero de esas que tienen cajuelita. Doble, Creo que se doble, llama doble cabina. doble cabina, claro, doble cabina turbo, rines 20 pulgadas, deportiva, sí, deportiva, pero tiene su cabinita, o sea, para cargar pues, cosas, ¿no? Una Claro, maleta. claro. De Es decir, pick-up, es una pick-up, es es una una pick-up, camioneta que creo que se llama Hummer, sí. pero es pick-up o piensa en una camioneta, La Cheyenne, la la, Cheyenne, la la Cheyenne, Cheyenne, apa. la Cheyenne, apa. Esa camioneta me cuesta alrededor de 1.200.000, 1.500.000, porque pues quiero una buena camioneta, ¿no? No quiero que me deje tirado en el camino. Y yo veo el porcentaje y veo que solamente son 175.000 pesos. Y entonces me acerco a ti, te pregunto, Jesús, ¿solamente voy a poder deducir 175.000 pesos de la Cheyenne? No, sí, ¿O qué no. va a pasar con la Cheyenne? Bueno, fíjate que es una cosa muy especial porque si nosotros vemos a los picudos de las empresas, pues traen ese tipo de camionetas, ¿eh? Y estamos hablando son pick-ups doble cabina que les llaman. Y entonces esas no tienen problema porque son pick-up, ¿de acuerdo? Entonces esas se puede deducir totalmente. ¿Sí O cachan? sea, no me aplica el porcentaje de No, 175. no, 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 no te Oye, pues aplica. me hubieras dicho desde antes, Jesús, No, pues es que me hubieras preguntado, me hubieras dicho, ya, yo sé que estás a punto de cambiar tu Rolls Royce, que tienes que, tú estás, va a ser un problemón venderlo primero. Y segundo, bueno, esa situación es muy, muy, muy común. Y si se ven esas grandes camionetas que vayan arriba, y te fuiste muy barato de 1.200.000, ¿eh? sí, sí, sí. Y si es Homer, por favor, te cuesta una fortuna ese cajón. Entonces, sí es importante que la autoridad actualice eso. O, de plano, tú sabes que todos los trabajadores del erario público tienen un ingreso en servicios, que es la depreciación de todos los vehículos que son para su uso y que van incluidos en su precio, ya no es el Volkswagen, ya son las camionetas que inclusive las que están blindadas, pues tampoco entran de ese precio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí la autoridad, y luego 250.000 pesos para un híbrido, No pues alcanza, ¿eh? no existe tal. No Entonces, alcanza. entonces la autoridad ahí, bueno, ya por supuesto nuestros diputados que siempre están al pendiente de las personas que votaron por ellos para que sea más equilibrado este pago de contribuciones, pues están al pendiente. No, eso es algo que no van a modificar, al igual que lo que se ha manejado como dividendos o CUFIN, que siempre casi todos los años lo dejan igual lo, o lo hacen muy complicado, ¿no? De poder adquirir esto y utilizar otras formas de adquirir ese bien y que te obligan dentro del marco legal a deducir todo, inclusive más allá de lo permitido, ¿no? Fíjate, Jesús, a ver si me pueden poner la lámina. Yo buscando un automóvil eléctrico con el monto, a ver si me hacía deducible, no encontré ninguno y lo único que encontré eléctrico que se movía y que tenía ruedas es algo parecido a lo que está en la pantalla. Bueno, es que, oye, oye, es que a ti te gustan los deportes extremos.
porque Oh, bueno. manejar eso, Oye, eso me son ecológicos, no contaminas, bueno, no mucho, te metes por cualquier calle y llegas rápido a todos lugares, entonces imagínate. no, pero fíjate, nomás te toca, ya ves que en este país no hay baches ni coladeras, te topas con un bache No, sí, sí, y sí. sales volando. Ese es más, este es peor que traer un misil, para que sepas. Peor que traer un misil, ¿de Ah, bueno, acuerdo? y luego corren duro, ¿eh? Hay algunos que Ah, corren arriba de 60 kilómetros y 60, hasta 90 kilómetros por hora, sí, sí, 60 sí. kilómetros por hora. Entonces, bueno, pues a lo mejor si compramos uno con remolque para poder, en fin, Oye, Jesús, el nos llevan, oye, fundamento de nos llevan a la hilaridad, la verdad, con todo esto, no, ¿no? sí, 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 por supuesto, pero sí, son peligrosos estos, vehículos. Pero bueno, Jesús, el fundamento, el artículo 3 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta es lo que señala lo que tú acabas de explicar. Automóvil va a ser aquel vehículo automotor de hasta 10 pasajeros, incluyendo el conductor. Es decir, la limitante de los 175,000 pesos es aplicable al concepto automóvil, que es un vehículo diseñado para transportar personas. Si yo adquiero un vehículo que fue diseñado para transportar bienes o cosas, como es la Cheyenne, no le aplica la limitante porque no es automóvil. ¿A qué otro concepto no le aplica la limitante porque no es automóvil? A las motocicletas. Quienes andan en moto por la calle, este, me entenderás, tampoco tienen limitante en la deducción. Así es. Y te puedes encontrar motocicletas y no de último año que cuestan arriba de 200,000 pesos, pero con una facilidad impresionante, ¿eh? Impresionante. Te quieres comprar, y perdón por la marca, una BMW 800 de hace 3 años, te cuesta 200,000, 230,000 pesos, ¿eh? O sea, estás hablando de ya cantidades más importantes y que no van acorde, primero a la seguridad del conductor, a la seguridad de las personas, y que en realidad ya el vehículo es algo muy necesario porque no ha sido la progresión del transporte público como debiera de ser, ¿no? Claro. Jesús, antes de terminar el programa, porque estamos en tiempo, valdría la pena revisar comentarios de las personas que amablemente nos vieron por aquí. Salvador López, de British, nuestro querido amigo Adolfo Cortés, que nos está viendo en el programa. Bienvenido, estimado Adolfo. Laura Méndez, Gabriela García Moreno, como cada viernes nos sintoniza. José Estrada. Stephanie pregunta, ¿en dónde recomiendan presentar las deducciones que no se relacionan en el listado de declaración de personas morales reciclo? ¿Es que no hay un concepto de otros gastos o algo así? Por ejemplo, los pagos de honorarios a personas morales, régimen general, ¿en dónde se podrían presentar? Jesús, ¿tú tendrás algún comentario al respecto? Pues fíjate que como tal tendríamos que ponerlo en los otros, ¿no? Y con una situación de que tiene que ser muy claro, como nosotros platicamos lo de los gastos, perfectamente definidos, estrictamente indispensables, porque yo creo que si son demasiados, porque es enunciativo, no es limitativo, pues podríamos tener un problema relacionado con una posible revisión. Tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Por aquí Adolfo nos hace un comentario y muy acertado respecto de lo que establece el 33 del reglamento del código. Quienes, por ejemplo, piensen que solamente tienen que hacer un levantamiento de inventarios al cierre del año, este fundamento que nos comparte Adolfo, pues claramente señala que los contribuyentes tienen que identificar y tener el dato del inventario al inicio y al final del mes. Evidentemente, cuando hacemos eso, nosotros también integramos mes a mes el costo de lo vendido. Entonces, gracias por ahí, Adolfo, en su comentario. Blanca Alfaro,
Dice Adolfo, ¿no le conviene a la autoridad actualizar el tope de depreciación de autos? Pues por supuesto que no, y por eso no se ha hecho desde hace muchos años que traemos este mismo porcentaje. No, Héctor Rudy, fíjate, excelente permíteme, no nomás el porcentaje, el monto original de la inversión, o sea, tiene que ver más a la realidad, ¿no? claro. Pili Pérez dice, estimado contador Milla, ¿qué procede si recibí un CFDI con la clave pago en una sola exhibición? Que nunca se llevó a cabo la operación y el proveedor alega no tener los sellos y no puede cancelar. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos. Jesús. Y es un problemón, ¿eh? Porque fíjense, ahora se están con mayor facilidad los sellos, los certificados de no poder llevarlo. Yo aquí, yo lo que haría, iría yo a Prodecon, Ujú. a la parte de queja, y te van a atender, haz una cita, te van a atender, son muy gentiles, y poner la queja de qué vas a hacer y por qué no le están dando los sellos, que te digan por qué no, porque si están en el listado del 69B o 69, pues no les quiero decir que otros problemas tengan, ¿no? Pero sí, lo, lo más cortito son 20 días en Prodecon. Claro. Ahora, hay otro procedimiento, Jesús, que voy a compartir ahorita en la pantalla para que también pueda tomar nota Pili Pérez. Es la regla 2.7.145, 27145. Esta regla, independientemente de que pueda acudir también a Prodecon, le permite que inicie un procedimiento de conciliación con ese proveedor para que cancele el documento. Esta regla señala que para efectos del artículo 29, primer párrafo, 29A, quinto y sexto párrafos del código, los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora cuando se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Eh, y viene por aquí el tema de cancelación, ¿no? Cuando no te expidieron el comprobante, cuando les sea cancelada una operación inexistente, cuando emitan un comprobante de nómina, cuando se emita un CFDI por concepto de ingreso o requieran la cancelación de la factura, que creo que este es el concepto que le sería aplicable a Pili que nos está sintonizando. Entonces puede utilizar también este mecanismo. Viene por ahí la ficha de trámite con la cual tendría que iniciar el procedimiento. Es la ficha de trámite 304 contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal 2023. Entonces, sería importante probablemente también utilizar este mecanismo de conciliación y a lo mejor con eso presiona al proveedor para que cancele esa operación inexistente. Pero fíjate, eso está muy bien. Ahora, ¿qué plazo tienes para que me den una cita a mí y de ahí le den la cita a mi proveedor o a mi cliente, le den la cita, que exista la conciliación y que se resuelva esta situación? ¿Sabes qué? Podemos terminar el año y no resolverlo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Perfecto, Jesús. Pues bueno, con esto podemos dar por concluido el programa del día de hoy. La verdad es que es un tema bastante importante e imprescindible el tema de las deducciones. Ahorita que pues todo mundo seguramente estará con sus declaraciones anuales. Algunos seguramente ya las habrán presentado, Jesús. Algunos estarán todavía en la preparación, quizá de los cálculos, quizá de los estados financieros, porque hay que presentar los 4 estados financieros básicos, pero esperemos que les sea de utilidad o les haya sido de utilidad el programa del día de hoy, sobre todo pues para considerarlo en los cálculos que están haciendo en estos momentos. Jesús, ¿algún comentario, Sí, queja, fíjate que dolencia, angustia? no, pues dolencia todas ya a estas alturas del partido. Si no me duele nada, si ya estoy muerto. No, bueno, yo, salvo tu mejor opinión, me gustaría que siguiéramos comentando las deducciones, porque todavía estamos en tiempo. Recordemos que dentro de los requisitos podemos tener deducciones a más tardar el 31 de marzo. Entonces, esa 27 fracción 18,
pues podemos tener problemas con los de la nómina, podemos tener problemas muchos, y yo te pediría que siguiéramos con este programa de deducciones, porque esta es la parte más importante ahorita, porque todavía podemos bajarle un poquito al pago de la contribución dentro del marco legal, por supuesto. Y entonces, Pues muy bueno, bien. nada más, pues ahora me toca a mí agradecer que estemos juntos nuevamente en este programa para, para nuestra membresía, la asociación. Es un placer estar. Y nomás hay una cosa a recordar, que Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal somos todos. Pues muchas gracias, Jesús. Les damos las gracias a todos los televidentes que tuvimos el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Recuerden que aquí estaremos para poderlos ayudar, y pues a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos nos despedimos y que tengan excelente viernes y excelente fin de semana. Hasta luego.